El 25 de junio va a haber elecciones presidenciales en Guatemala. Son las próximas elecciones de los pocos que se van a realizar a nivel presidencial en América Latina en este 2023 y son comicios que están rodeados de un aura bastante espesa por decisiones de las autoridades de ir inhabilitando candidatos opositores. El último caso fue el de Carlos Pineda, que fue inhabilitado por irregularidades supuestamente en la asamblea en que fue proclamado, muchos planteando que es una inhabilitación floja de papeles, pero que es además fuerte porque era quien lideraba las encuestas. Lo cierto es que no fue el primer caso, porque antes había sido inhabilitada Thelma Cabrera en enero, con quien conversábamos ayer, también por circunstancias poco claras, y el otro que fue inhabilitado, que se trata de un político de bastante experiencia en Guatemala, es el caso de Roberto Arzú, que aparentemente fue inhabilitado por haber hecho campaña antes de tiempo. ¿Puede ser? Bueno, está en comunicación con nosotros Roberto Arzú, así que le vamos a preguntar cómo está viviendo este proceso, que lo iba a tener como candidato y que ahora no lo va a hacer. Roberto, ¿cómo le va? Lo saluda acá Darío Mirraji. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo acá. Roberto, la verdad es que cuando uno ve que un candidato es inhabilitado por hacer campaña antes de tiempo, suena un poco mucho. Una cosa es una multa, alguna sanción, pero inhabilitación por eso, ¿esa fue la verdadera causa o hubo otra causa por la cual a usted se le impidió ser candidato a las elecciones del próximo 25 de junio? No, mira, en primer lugar, esto no es un tema de legalidad, esto ha sido un tema político y hay que entender claramente lo que está sucediendo en Guatemala. En Guatemala es algo que, repito muchas veces, es mucho peor de lo que sucede, por ejemplo, en Nicaragua. Porque en Nicaragua o en Venezuela uno está lidiando con un tirano, con un dictador. En Guatemala es un conglomerado, es un consorcio de un sistema corrupto. Un sistema corrupto que está enquistada la corrupción dentro de él y lo que buscan es mantener su impunidad de todo el saqueo que están haciendo. Entonces, pues obviamente ellos han ido descalificando a los candidatos que hemos sido en contra de ese sistema corrupto. Mi persona llevo 3 años de serlo así y de ser una persona que he denunciado, evidenciado, que me he enfrentado a este sistema corrupto, que están metidas las cortes, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, Ministerio Público, presidente y su acompañante, diputados, Contraloría General de Cuentas, o sea, empresarios incluso que se sienten cómodos, empresarios fuertes para mantener sus privilegios, sus monopolios. Por ende, esto ha sido, y bueno, Carlos Pineda y Thelma Cabrera efectivamente también han sido incómodos para este sistema. Nosotros, a la hora de haber sido las personas que fuimos excluidas, es de una forma atroz legalmente, algo nunca antes visto, no tiene ningún fundamento. Es más, el Tribunal Supremo Electoral me dice a mí en una resolución el 19 de enero que yo puedo ser inscrito porque nunca hice campaña anticipada. Y me inscriben y después me desinscriben porque dicen, no, mire, tal vez sí hizo campaña anticipada y a pesar que no le damos su derecho de defensa, entonces mejor lo declaramos no idóneo. Y han inscrito narcotraficantes, personas que han estado presas en Estados Unidos por narcotráfico y lavado de dinero, personas que están en las listas Engel, Maginsky por corrupción, incluyendo magistrados, pero también candidatos a todo nivel. O sea, esto no es un tema legal, esto es un tema que es realmente político y es porque hemos sido los candidatos que hemos estado en contra de un sistema corrupto que hoy ya tienen a sus aliadas, como por ejemplo una de ellas, la que está aquí en pantalla, Suri Ríos, Sandra Torres, son sus aliadas. Y acá, al decir sus aliadas, este sistema lo que escoge es a su nuevo gerente de turno. Eso es lo que es el presidente de este sistema corrupto. Él no manda. El presidente de Amatei es el gerente de turno de este sistema y ahora tienen a sus 2 elegidas, que cualquiera de las 2 se siente cómodo del sistema, para que sean sus gerentes de turnos a la hora de que su candidato oficial pues va a terminar debiendo votos porque no va a levantar jamás. Entonces, esa es la realidad en Guatemala, esa es la realidad
de lo que estamos viviendo. Una dictadura, una tiranía y un fraude moderno en donde ahora en lugar de quemar urnas o asesinar candidatos, los descalifican de una manera voraz, de una manera ilegal y de una manera para poder ellos seguir manteniendo su impunidad, sus negocios, la corrupción y obviamente el poder. Roberto, usted inscribe dentro de la misma secuencia las inhabilitaciones de ustedes con, por ejemplo, el arresto y el proceso abierto contra José Rubén Zamora, periodista muy destacado de investigación, también la persecución contra fiscales, algunos que han tenido que irse al exilio. ¿Todo eso considera que forma parte de lo mismo? Por supuesto, claro que sí han callado a los únicos periodistas que estaban en contra y denunciaban los actos de corrupción de este sistema. Por supuesto que había una persecución contra el periodismo también que no esté alineado a sus intereses, sin duda alguna. También fiscales que... Y esto es un tema que quiero hacer ver muy importante, porque mi padre, Álvaro Arzú, que fue presidente de la República en el 96 al 2000 y después fue electo 4 veces consecutivas a la alcaldía de la capital de Guatemala y murió sirviéndole a su país. Él fue de las personas que más luchó para que la CICIG en Guatemala, que era la Comisión contra la Impunidad, saliera de Guatemala. Y después de su muerte, yo también fui de los que más luché para que saliera la CICIG de Guatemala. Pero hoy yo estoy arrepentido de haber hecho eso, porque a pesar de las ilegalidades y persecuciones selectivas que tuvo la CICIG en un cierto porcentaje y sus errores que cometieron o abusos, hoy estamos 100 veces peor que cuando estaba la CICIG en su última etapa. Y hay que reconocer que la CICIG, el 90%, por decir un número, de las personas que pusieron tras las rejas eran corruptos y son corruptos y ahora están saliendo de la cárcel por este mismo sistema que los está dejando libres. Y realmente se perdió el miedo. La CICIG había sembrado un miedo para los corruptos y hoy ya no existe ese temor. Hoy roban a plena luz del día, están saqueando el país en plena pandemia, en todo momento, de una forma nunca antes vista, algo increíble. Yo nunca había visto algo igual en ningún lugar del mundo, no digamos en Guatemala. Por ende, quiero dejar claro de que hoy yo estoy arrepentido de que la CICIG se haya ido de Guatemala, porque de haber sabido, mi padre también y yo, de que el salir la CICIG se iba a volver esta corrupción en Guatemala de esta manera, nosotros no hubiéramos hecho eso y por eso nuestra lucha es contra este sistema corrupto de una manera muy frontal. Usted, Roberto, traza justamente la salida de la CICIG como el comienzo del fin de la democracia en Guatemala, siguiendo con sus términos, porque a fin de cuentas, si uno mira la elección anterior, a usted se le permitió ser candidato, también se le había permitido a Telma Cabrera, la sensación es que había algo más de apertura política. Bueno, sí, no, porque también dejaron fuera a Telma Aldana en esa elección y a Suri Ríos, pero ahora sí es algo muy dramático, muy claro. Y sí, esto es un atentado contra la libertad. El principio fundamental de la democracia es la libertad de poder elegir. En el momento que le privan a 2,5 millones de votantes, que son en las encuestas de los de Carlos Pineda, Roberto Arzú y Telma Cabrera, le están privando su libertad de elegir. En ese momento se acabó la democracia y ese es el drama grande. Por eso es que nosotros hoy nos hemos unido, nos hemos sumado a este movimiento grande que es de pedir el voto nulo. A este movimiento que ya lo pidió Carlos Pineda, que lo pidió Telma Cabrera y muchísimos sectores juveniles, sectores políticos, periodísticos, sociales, que están pidiendo realmente esto. ¿Por qué? Porque en el momento que el voto nulo gane con el 51, con el 50% más un voto, las elecciones presidenciales se tienen que repetir las elecciones con todos los aspirantes de nuevo. Por ende, ese es un tema que más que por nuestra candidatura, o por lo menos la mía, es el pedir y darle una lección
a este sistema corrupto. Yo no tengo la obsesión de ser presidente. Yo eso de que me pongan la banda presidencial y que me toquen ahí el himno a la hora de tomarlo con todo el respeto que eso merece, a mí eso no me mueve. Yo prefiero que me la pusieran el día que saliera de ser presidente para ver si fui merecedor de portarla y poder ver a todos los guatemaltecos a los ojos y decirles misión cumplida, sí se pudo hacer grande a Guatemala. Ahora, la realidad es que este voto nulo es un movimiento que se está empezando a generar y que yo estoy convencido que va a tener éxito por el hartazgo que existe contra este sistema corrupto de todo guatemalteco, que expulsa a 500,000 guatemaltecos al año en un éxodo para que se vayan a Estados Unidos por falta de oportunidad, por falta de seguridad, por culpa de esa corrupción. Eso es algo que nosotros, para mí, es mucho más importante que mi candidatura y estoy seguro que los otros candidatos que lo están apoyando también. Este es el gran momento de hacer historia en Guatemala y que podemos ser un gran ejemplo en el mundo, que no nos tuvimos que ir a las calles con armas y que corra sangre para hacer una revolución, sino con las mismas reglas de este fraude electoral podemos vencer el sistema pidiendo ese voto nulo. Roberto, le hago una última pregunta, ya que habla del mundo y hablaba antes del caso de Nicaragua. Llama la atención que en el plano latinoamericano no está en agenda las denuncias justamente de lo que está pasando en Guatemala, como sí ocurre con Nicaragua, con Venezuela o con la propia Cuba. ¿Qué cree que falta para que la comunidad internacional le preste atención a lo que está pasando en Guatemala y cuál cree que debería ser la acción de los líderes de la región? Pues yo he sido muy contundente con la OEA, por ejemplo, con la ONU, con el gobierno de Estados Unidos, con la Unión Europea, y les he hecho ver, miren, aquí no necesitamos observadores para que vengan a ayudarnos a contar votos el día de la elección cuando el fraude ya fue cometido. O sea, de nada sirve que ustedes salgan a decir después sí hubieron anomalías y sí hubo una selectividad discrecional contra candidatos que no dejaron participar. Eso de que nos sirve. Entiendo también que esta es una lucha de los guatemaltecos y entiendo que no pueden interferir en procesos democráticos que no lo son, pero que no pueden interferir en ese sentido de una manera diferente, aunque sí puede llegar a pasar. Pero si esa comunidad internacional no quiere otra Nicaragua o otra Venezuela en la región, pues van tarde para tomar acciones, porque después se van a estar lamentando de que no hicieron cosas que pudieron haber hecho para que realmente esto fuera una elección libre y transparente. O sea que sí es un tema en donde sé que es nuestra lucha y nosotros por eso la estamos haciendo de aquí en Guatemala frontalmente, contra amenazas, contra persecuciones, contra todo tipo de ataques, pero lo estamos haciendo porque sabemos que es lo correcto, que es por la libertad de todos los guatemaltecos, que eso es algo que no podemos darnos el lujo de perder, como lo han perdido en Nicaragua y en Venezuela. Roberto Arzú, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. Gracias a ustedes, muy amable por la oportunidad. Mucho gusto.